Tengo vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? ¿Ya? Como su nombre lo indica, dice que viene de la palabra unitario. Eso quiere decir que este vector tendría que tener un módulo por tamaño 1. Dice, son vectores que tienen módulo, ¿no? Aquí están, ¿no? Dice, ahí. Son vectores que tienen módulo igual a la unidad, dice. ¿Ya? Los módulos de esos vectores se llaman, que son iguales a la unidad. Entonces, en general, estos vectores siempre las vamos a posicionar en los ejes cartesianos, en los ejes, ya sea en el plano o ya sea en el espacio. Aquí dice, ¿no? Ya sea en el plano o en el espacio. Cuyas direcciones y sentidos de los vectores unitarios, ¿no? Sus direcciones y sentidos van a coincidir con el vector que corresponde. Por ejemplo, fíjense, uno puede formarse aquí un vector, aquí, ¿no? Por los ejes, dicen, ¿no? Aquí, digamos, hay un vector. El vector unitario es este de aquí, ¿no? Esta partecita es. Ese vector unitario, su módulo vale 1, pero está en dirección de este vector, dice. O de los ejes, si quiere, ¿ya? Está en dirección de los ejes, porque este ya va a estar en el plano o en el espacio, pero en los ejes, ¿no? Entonces, esos vectores unitarios son de módulo 1 y siempre se van a encontrar en general en los ejes, por conveniencia, ¿no? Porque puede haber vectores que no necesariamente estén en los ejes, digamos, ¿no? Bueno, pero es una particularidad. Entonces, esos son los vectores unitarios. Ahora, en el plano corresponde lo siguiente. A este vector, este es el vector I, se le va a denotar el vector I, obviamente como es vector con una rectita arriba, y sus componentes de este, como puntito aquí va a ser 1 para el eje X y 0 para Y. Aquí está. Entonces, este vector unitario es 1, 0. Si ustedes sacan su módulo, el vector, su módulo, es decir, este, ¿no? Por definición es, dice, la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado, ¿no ve? Que este sería el AX, si vale la reiteración, más el otro al cuadrado, ¿no? Tal como hemos hecho en la pizarra, ¿no ve? Entonces, obviamente que el módulo de este vector I, que se llama unitario, sacan 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 más 0, 0, raíz de 1 es 1. Es decir, el módulo de este vector siempre es 1. Por eso se llama vector unitario. En el eje X entonces tendría esa connotación, ¿no? Por sus componentes. En el eje J va a ser 0 para X y 1 para Y. Entonces 0 para X, 1 para Y. El módulo de este vector, al igual que en este caso, la vamos a denotar por la letra J, pero cuando esté en el eje X, ¿no? ¿Y su módulo cuánto vale? 1, obviamente. ¿Ya? Entonces, esos son los vectores unitarios. Ahora, normalmente un vector cualquiera se puede escribir en términos de sus vectores unitarios. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Ahora, ¿cómo se comporta en el espacio? Fíjense, aquí tengo el vector I, el vector J. ¿Cómo es en el espacio? Ahora tengo el vector K, ¿ya? Entonces, este es el vector K. Creo que no se nota mucho en el video, pero es K, pues, ¿sí? Es el vector K. Entonces, los vectores, como están en el espacio, son I, J y K. Y aquí está. ¿Dónde estoy? Bueno, no estoy escrito, ¿sí? No estoy. Pues aquí, por si acaso, para este espacio, sería el vector I, ¿dónde está aquí? Vector I, ¿ya? Y sus componentes serían, fíjense, para el vector I, para X, 1, porque es unitario, 0 para Y y 0 para Z. Pues va a ser el vector 1, 0,
0. En el espacio, este es el vector I. ¿Quién sería el vector J? El vector J, fíjense, este es el vector J, 0 para X, 1 para Y y 0 para la coordenada Z, ¿no? Porque no crece. Entonces este va a ser 0, 1 y 0. Ese es el vector J unitario en el espacio. Y el vector K unitario, este vectorcito de aquí, ¿no? Entonces va a ser bien C, nuevamente para X, 0, porque este es el único que va a crecer, ¿no? 0 para X, 0 para Y crece el K. Va a ser el vector, perdón, la componente 0, 0 y finalmente va a ser 1. Entonces, estos son los vectores unitarios en el espacio. ¿Ya? Entonces dice, bueno, ya hasta ahí. Entonces, sus módulos. ¿Cómo calcularíamos su módulo, por ejemplo, de ese vector I? El módulo del vector I, módulo, entonces, como se ha explicado, es la raíz cuadrada de sus componentes. Esto es AX, AY, AZ, porque son tres, ¿no es cierto? Entonces, por si acaso colocaremos, a ver, este es AX. Bueno, en este caso sería IX, ¿no? En este caso sería IX. Esto lo podemos saber. Entonces, bueno, así sería. Este sería el vector, bueno, el IX, ¿no? Este sería el IY. Y este 0 de aquí sería I y Z. ¿Ve? Porque ya son tres coordenadas, X, Y y Z. Entonces, este es el vector IZ, ¿no? Ya, entonces, decimos IX al cuadrado más IY al cuadrado más IZ al cuadrado. En otro caso, en otro ejemplo, 1, 0, 0. Entonces sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado y sería más 0 al cuadrado. ¿Ve? Y obviamente sacando los resultados, esto me va a dar 1. Entonces es un vector unitario, ¿no? Lo mismo se puede hacer con estos. Son vectores unitarios en el espacio. ¿Ya? Está comprendido, ¿no? Cualquier consulta siempre me interrumpen nomás. Chicos y chicas, por favor, ¿ya? Ya. Entonces seguimos. Entonces tengo aquí, dice, expresión de un vector en base a los vectores unitarios. Entonces, fíjense, este vector A, que está aquí, se puede escribirse como la suma de estos dos, dice, ¿no? Pero, ¿cómo se escribirá el vector AX? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos escribir este vector? O sea, dice que un vector, se puede escribir un vector A, como dice la suma de estos vectores. Obviamente, ¿no? Fíjense, aquí está el vector AX, pero como vectores, ¿no? AX. Y aquí está el vector AY. Geométricamente, estos vectores, un vector, este es vector, ¿no? Geométricamente, ¿cómo lo hemos hecho en inicio? Por el método del paralelogramo, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Entonces, este vector es este. Perdón, este es el vector A, ¿no? Pues es decir, la suma de estos dos, ¿no? Agarras el vector AX, ¿no? Y le sumas a este, y te va a dar este vector resultante, que se llama vector A. Pues va a ser más AY. ¿No ven? Esto es por el método del paralelogramo. Entonces, este vector A se puede escribir como la suma de sus vectores componentes, pero sumados sus vectores componentes.
En el espacio da lo mismo. El vector A, si fuera en el espacio, va a ser la suma de sus vectores componentes. AX como vector, AY vector, más AZ vector. Entonces, esa es su suma en términos de sus vectores componentes. Pero nuestra idea es cómo podemos expresar este vector en base a los unitarios. Entonces, aquí viene, ¿ya? Fíjense que el vector AX se puede escribir como AXI. ¿Por qué? Porque obtenemos su módulo, que sería AX propiamente, y le multiplicamos por el vector unitario I, ¿no? Y lo mismo hacemos para el vector AY. Entonces vamos a escribir en vez de AX AXI, ¿no? Aquí está. Y en vez del vector AY vamos a escribir AYJ. ¿Vamos? Y lo mismo dice para el espacio, ¿no? Es decir, que un vector puede ser escrito de esa manera, ¿no? A ver, hagamos un ejemplito en la pizarra. Digamos así, como ejemplo. Ahí, gracias. Entonces aquí, ¿no? Aquí, ya. Entonces, por ejemplo, tengo este vector, digamos. Este vector está en forma, lo mismo verán en ¿no? Entonces yo quiero escribir este vector en términos de su forma, en vectores unitarios, digamos, ¿no? Con sus vectores unitarios. Está en el plano. ¿Cuáles son los vectores unitarios? Este es el vector 1, 0, y el vector J, que es su otro vector unitario, que es el 0, 1, ¿no? Yo quiero escribirlo en términos de esos vectores. Entonces, pero primero me voy a preguntar, ¿quién es este? Este es el AX, y este es el AY, ¿no? El vector AX, ¿quién es el vector AX? Si nosotros recordamos en el plano, este sería el AX, ¿no? Vector, pero su módulo es AX, ¿ve? Ese es su tamaño. Entonces, para que yo pueda escribir en términos de su vector unitario, el vector unitario está aquí, ¿no? El vector unitario es I. ¿Ve? Ahorita luego de este temario hay que entrar a la parte de dilatación y contracción de vectores. En realidad, esta sería la medida de este vector AX. Entonces, nosotros tendríamos que colocar el AX por el vector unitario I. Entonces, esta es su escritura en el eje X, ¿ya? Esa es su escritura. Entonces, ¿cómo podríamos, a ver, más o menos, darnos una idea? Pero, porque este AX, en realidad, bueno, así sería, fíjense, este sería AX, y aquí sería el I, que sería 1, 0, ¿no? Y si nosotros multiplicamos, por, aquí estoy entrando a otro terreno, pero podemos multiplicar, AX por 1 me da AX, y AX por 0 me daría 0. Porque en realidad este puntito, si ustedes le manejan, digamos, como un valor, digamos aquí le ponen 4, ¿no? Podrían colocar así 4 como vector, digamos. Pero en realidad este puntito sería las coordenadas 4, 0, porque eso está diciendo, ¿no? Porque su módulo, si visto como vector, sería 4 flechas, pero su módulo sería 4. Entonces va a ser 4, su módulo, y 0. ¿Por qué? Porque no crece para las X, ¿no? Entonces, esta sería su escritura. Pero en realidad la escritura de X es esta, ¿no? Bueno, esta. Sí. Si yo, por ejemplo, les doy, para graficar, por ejemplo, si les doy, digamos que el vector 12i, bueno, no muy grande, digamos 7i, digamos. ¿Dónde está este vector? Entonces nos vamos al plano. Entonces dice 7, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y entonces es este vector. Este sería el vector 7i. ¿No ve? Bueno, el vector 7i sería así. ¿No ve? Entonces, los vectores cuando se trabajan con unitarios siempre se van a escribir en esos términos, ¿ya? Entonces, si es así, bueno, aquí me estaba haciendo explicaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que dice, dado este, bueno, así, perdón, discúlpeme el desorden, dado este vector, digamos, me puede decir, escriba en base
a sus unitarios, vectores unitarios, ¿no? Entonces, ¿cómo será? Este vector A, entonces va a ser, en primer lugar tengo el vector AX más AY, como vectores. Pero, ¿quién es el vector AX? El vector AX es AX propiamente por el vector unitario y más, aquí sería AY por el vector unitario J, porque está en el eje Y. Pero en nuestro ejemplo, ¿cómo será? Es la pregunta, ¿no? En el ejemplo, en el ejercicio, tengo lo siguiente, ¿no? Tengo que este vector A es igual. ¿Ya? Ya ven. Tengo, dice AX, que es 4. 4y luego va a ser más 3J. ¿Entienden? Este sería el vector A escrito en términos de vectores unitarios. Nos pueden dar el vector en forma polar y tenemos que lograr escribir en términos de sus vectores unitarios, ¿ya? Ahora, lo mismo ocurre por si acaso para el caso del... Si es que nos dieran, bueno, aquí, a ver, si es que nos dieran, digamos, de 3 coordenadas, digamos, ¿no? Nos pueden dar de 3 coordenadas. Entonces, por ejemplo, si tuviera, digamos, otro ejemplito pequeño, tuviera, digamos, el vector A, que sería 5, 2, 1, que sería así, digamos, ¿no? O 0, digamos, si quiere. 0, ¿ya? Entonces, yo quiero escribir en términos de sus vectores unitarios. Entonces, esto sería A, por ejemplo, 5i más 2j más 0k. Si fuera en el espacio, tendrías coordenadas, ¿no? 5, 2j y 0k. ¿Quién es este vector i? En este caso, nuestro vector i en el espacio va a ser 1, 0, 0, ¿no? Porque si ustedes reemplazan aquí este valor para 2 y para acá, les va a devolver ese, ¿no? Como aquí, ¿no? En este podemos hacer el ejemplo. Fíjense, si yo aquí reemplazo, a ver cuántos colores mejor, porque siempre intento que se vea lo más claro posible. Fíjense que si yo, bueno, esta sería mi solución, ¿no? En el ejemplo anterior, si me decían, escriban en forma de sus vectores unitarios, ¿no? Pero a ver, fíjense, comprobemos. Para este caso, que tiene solo IJ, este 4 sería aquí, este sería 1, 0, porque eso vale I, este sería 3 y el J vale 0, 1, ¿no? Así hemos indicado. Entonces, este A, en todo caso, sería 4 por 1, 4, 4 por 0, 0, más 3 por 0, 0, más 3 por 1, 3. Sumados como vectores, claro, aquí me estoy anticipando algunas teorías que no se les ha dictado, pero de manera natural se puede adoptar eso, ¿no? Componente con componente, 4 más 0, 4, y 0 más 3, 3, que sería exactamente ese vector que estábamos estudiando, ¿no? Que es el vector 4, 3. Entonces se puede sacar de manera inversa, digamos, ¿no? Entonces estamos en la hoja, ahí está, ¿ya? En base a sus vectores unitarios. ¿Qué hoja es? Esta es la hoja 7. Ya, bueno, hasta ahí. Ya, hasta ahí vamos a avanzar ahí.